Si gusta, el arquitecto nos puede ampliar el tema de acuerdo a las remodelaciones y la estructura original que tiene nuestra parroquia. Arquitecto César. Mucho gusto. Bueno, para empezar a indagar por el tema de la parroquia, tenemos en cuenta que la parroquia, sus muros originales, está hecho de ladrillo rojo, ladrillo colorado. Prácticamente su grosor del muro viene siendo de una dimensión de 50 a 70 centímetros, son dimensiones grandes. Esas dimensiones permitía que la estructura de la iglesia pudiera ser soportada a grandes alturas, pero la función principal que se tenía la iglesia, aparte de eso, era que podía hacer que la iglesia pudiera sentirse fresca en temporadas de calor y viceversa en temporadas de frío. Un punto muy importante en la iglesia es su techo. El techo de la iglesia en Tabasco son una de las muy pocas iglesias consideradas, digamos, también estructuradas, que a tal grado no se ha podido aprovechar, digamos, su belleza. ¿A qué me refiero? La forma estructural que tiene, que es techo de 2 aguas, pero la forma en que lo va a sostener es un método muy distinto, que en aquellas épocas no era tan considerado, digamos, de la época, era como que muy avanzado. Y ha durado tanto esa estructura, esa integración de la iglesia, que no se ha podido aprovechar hasta grado, y tratamos de recuperar esa belleza, esa belleza de la estructura de la iglesia. Ya hacen cambios de iluminación, cambios de materiales, todo. Ahorita lo que estábamos planeando es tratar de recuperar que la misma iglesia se logre mantener a como era antiguamente. ¿A qué me refiero? Sus materiales originales. Claro, la iglesia tiene tantas intervenciones en los pisos, en la parte de los acabados, en los detalles de los retablos, tantas infinidad de cosas, incluso las intervenciones de las tumbas, todo lo que ha tenido la iglesia en su historia, pues prácticamente se ha ido perdiendo en cuestión de historia, de lograr entender qué personajes o qué otros personajes tiene la iglesia, qué personas han estado enterradas digamos, adentro o a un costado. Y pues son temas, digamos, pues muy interesantes. Sí, y mayormente pues desconocidos. Maestro, sí recuerdo, ¿usted sí recuerda las personas que están ahí sepultadas? Bueno, algunas, porque me imagino que no solo son esas personas que estaban en el altar. Sí, buenas tardes, gracias. Yo recuerdo y les comentaba en la vez pasada que a nivel de piso, frente a lo que es le llaman camerino de la Virgen, habían 4 tumbas. El arquitecto comenta de que a los costados habían otras, esas sí nunca las vi. Yo sí vi 4 tumbas que estaban las pude ver cuando yo llegaba a la iglesia a mi doctrina. Estaban en placas de mármol, un mármol muy bonito, hasta decían que era un mármol, yo creo que de Florencia, florentino, por ahí va la cosa. Y la casa de don Hernán Pérez tiene este tipo de mármol. Estaban esas losas, y sí recuerdo muy bien al doctor José Eduardo de Cárdenas, a don Agustín Ruiz de la Peña, y a un señor de apellido, es que ahorita no recuerdo, apellido Sánchez, me parece, me imagino que ha sido Francisco Presenta Sánchez, no estoy seguro. Y otro que sí no me acuerdo. 4 habían en el frente del altar de la Virgen. Eso sí los pude ver, que por cierto en alguna ocasión estaban con letras de oro y posteriormente las letras de oro desaparecieron, solo quedó como tipo burilado ahí, nada más, y se leían los nombres, sí lo leía yo, el presbítero, doctor Osorio Cárdenas y a don Agustín Ruiz de la Peña, que me comentaban de niño que ese había sido el primer gobernador de Tabasco. Eso sí estaban frente del altar. Cuando el padre Adolfo García Rizo le puso el primer mármol a la iglesia, ahí se cubrió. Posteriormente vino un sacerdote que se mató ahí en Carla, José Luis, el señor muy chambeador. Él me fue, porque yo en un homenaje que hubo de don José Eduardo de Cárdenas, hice un comentario en mi discurso, y me fue a entrevistar a la casa del presbítero. Y le dije, sí, dice, ¿tú te acuerdas de esa? Sí, ahí exactamente. Me dijo que las iba a buscar, yo no supe si las buscó, las encontró, o si no las buscó,
o simplemente quería el dato para taparlo más, porque pues ahí hay algunas cuestiones con don José Eduardo de Cárdenas que se rebeló en contra de la iglesia por algunas cuestiones, por su documento memoria que presentó allá en España, pero ese es otro tema. Entonces él vino huyendo, llegó a Cunduacán y ya aquí murió en el anonimato, cuando ese señor es de lo más grande que ha parido nuestro municipio. Lo que sabemos de la iglesia es lo que hemos vivido generacionalmente, lo que nos transmitieron nuestros abuelos, porque la iglesia era su refugio. Si se subían al cayuco, antes se tenían que ir a despedir de la Virgen. Si iban a la finca, se despedían de la Virgen, de la Virgen, me consta. Entonces, lo que nosotros empezamos a recibir, independientemente que hay algún anecdotario en Tabasco, que habla de cómo apareció la Virgen de la Natividad, cómo llegó, cómo apareció, cómo llegó. Se crean realmente comentarios que luego se hacen verdad, a tanto estarse repitiendo. Que venía la de aquí, que venía la de la Asunción, pero la de Asunción era de aquí, y la Natividad era de Cupilco. Entonces, se trata de que la Natividad, propiamente el burrito donde venía, era el animal que más trasladaba los gajiales. Aquí se echó, que ya no hubo más que entender que aquí se tenía que quedar. Y la Asunción, no Concepción, la Asunción se quedó en Cupilco. Pero todo esto que nosotros transmitimos ha sido por comentarios, ¿no? Ahora, realmente, cuando se celebra la fiesta, por ejemplo, nos interesa mucho porque ya cuando acá se le llamó la Natividad de Cunduacán, así se le llamaba. Los españoles impusieron la costumbre de poner el San Isidro de Comalcalco, San Francisco de Jalpa, San Antonio de los Naranjos, Villahermosa era San Juan Bautista. Sí, San Juan Bautista era Villahermosa. Y por ahí van, donde quiera colocaron un Santa María de la Victoria, etcétera. Entonces aquí, al aparecer la religión católica y de alguna forma meterla de la manera que fuera, empezaron a llamarle al lugar la Natividad de Cunduacán. Ahora, ¿cómo nació Cunduacán? Que nació de una leyenda, que si no me lo permiten, en otro tramo que me toque, la puedo comentar. Claro que sí. Comentar junto con otros agregados y otras leyendas que están escritas. Aquí está el libro de don Alfonso Taracena, La verdadera Revolución Mexicana, está reconocidísimo, y el primer día se lo dedica a Cunduacán, y aquí habla de lo que él escuchaba, de que se hablaba, y cuando eran las romerías, a dónde iban las romerías, quiénes iban a las romerías, cómo iban, que llevaban, etcétera. De todo eso nosotros estamos muy impregnados, fuera inclusive, independientemente de que ya no llegamos a la iglesia como antes. Antes sí llegábamos, ¿verdad? A lo mejor nos gustaba la que nos daba catecismo, por lo más probable, o porque nos obligaban a llegar. Ya no llegamos como antes, pero conservamos la tradición, nos da mucha emoción. Por ejemplo, el paseo que va a haber ahora nos da una gran emoción. Sí. Y en nuestra casa procuramos salirnos para ver pasar a la Virgen, porque nos llena de muchos recuerdos. Y ha habido personas aquí en Cunduacán que le han dedicado su vida, como don Francisco Quevedo Rodríguez. ¿Qué, verdad? Don Francisco Quevedo Rodríguez, que dio su vida por defender su fe, muy respetable, y por defender las alhajas de la Virgen de Cunduacán, lo que dio como resultado, y en aquel otro fanatismo oficial que se trataba de
sin poner a como diera lugar, decía el peligrosísimo, decía un autor, Tomás Garrido Canaval, que era dedo chiquito de Plutarco Elías Calles, se dedicaron a tumbar iglesias. Don Chuchito fue uno de los que defendió, y una vez le armaron una a don Chuchito y le metieron alcohol a su casa, aguardiente a su casa. Ya con ese pretexto estaban contra los vicios y todo. Estar contra los vicios era un pretexto para ir en contra de tu fe. Don Chuchito lo supo a tiempo y peló. Se fue a Reforma Chiapas, don Chuchito Quevedo Rodríguez, y se quedaron sus hijos que estaban en Cernaco, en Rafael Quevedo, Sí. se quedaron en su casa. Don Yuchito y doña Licha. No, sí, doña Licha también. Entonces hay gentes que han entendido todo esto, como don Jonás Quiroga, como don José Santiago, como otras personas, que sí han defendido la fe, con independencia de que para defenderla, pues no cuesta nada, podemos hablar abiertamente de eso, pero en este tiempo, como dicen los evangelios, pues hablar de que yo tengo tal religión, sobre todo la católica, que era la que pero además se imponía, porque la religión católica se imponía. La religión católica estaba en la Constitución, en la primera que hubo en México. Y ahí se decía que la única religión que había en México, que debía de haber en México, era la católica. ¿Verdad? Entonces, empezaron las cosas así de manera muy obligadas. Muy obligadas, y fue dando hasta que se hubo la separación entre Iglesia y Estado. Iglesia y Estado, de la persecución, la guerra de los cristeros, etcétera, etcétera, los atropellos terribles que se dieron, ¿no? En nuestros pueblos no hay, como en otras latitudes, la costumbre, la buena costumbre, de llevar un registro puntual de los hechos que suceden y que marcan la historia del pueblo. Tal vez, eso es lo que da lugar a tanta discrepancia en las versiones respecto a muchas cosas, en este caso a la construcción y algunos detalles de la iglesia y de Tehuacán también, que nos pone entre los hechos, entre la historia, el mito y la leyenda. A mí me llaman la atención algunas de las leyendas respecto a Tehuacán, a la iglesia. Por ejemplo, algunas de las leyendas o mitos. Recuerdo que en alguna ocasión alguien sembraba sandía en el atrio, que estábamos pequeños. Y pues era más emocionante robar, y de irles a robar que pedírselas no sé, al sacerdote, supongo, porque eran en el atrio de la iglesia. Y en una ocasión que fuimos a robar sandía de noche, una persona que no recuerdo quién fue, nos enseñó unas marcas, no recuerdo bien, no se veían bien porque estaban impulsadas por las guías de la sandía, pero nos comentó que ahí habían venido hacía tiempo un grupo de ingenieros gringos y que habían dejado marcado el lugar porque ahí había un gran yacimiento de petróleo. No sé si será cierto, pero tiempo después volvió a existir la versión. Y hace tiempo también leyendo el libro de un joven hunduacanense, dice que lo que sí es cierto es que por debajo, y yo lo dudo, aquí el arquitecto nos quitará las dudas, por debajo de la parroquia cruzan una serie de grandes yo lo dudo por el tiempo de la construcción también, ¿no? Por el tiempo de la antigüedad de la construcción. Sí, eso no es cierto. Otro mito que me llama la atención y que está confuso también, otra leyenda, digamos, se refiere al milagro de la Virgen o al milagro de la cruz del 3 de mayo. Hay versiones diferentes. Por ejemplo, se relata que un limonero, en una ocasión que hubo una gran sequía,
la sacan a procesión a la Virgen para pedirle que lloviera, y al pasar frente a un limonero, el limonero hizo tres reverencias, etcétera, etcétera. Pero don Manuel Gil Sáenz en su compendio histórico, geográfico y estadístico de Tabasco menciona una historia diferente, que según el mismo día que se hunde el viejo Culhuacán, el 8 de septiembre de 1925, los sobrevivientes agarran su cruz, la cruz, y la planta, viajan hasta un lugar, unos potreros en medio de dos pueblos que se llamaban Coaquiltiupan y Cimatán, que ahora son los barrios de Cunduacán. Santiago de Cimatán. Plantan su cruz. Y años después, en una procesión de la Virgen, es la cruz la que hace reverencia. Y por cierto, y al lado de la cruz, un naranjo, ya no un limonero. Y es la cruz, esa cruz había antes sudado, que se le consideraba milagrosa, y empiezan a arrancarle pedazos a habitantes de Cunduacán. Y el presbítero José Eduardo de Cárdenas, para evitar esa destrucción, la envía a Roma, donde mandan a hacer tres cruces. Una de ellas se queda en Roma, otra se la envían al rey de España, y la tercera, por cierto, recamada en plata, la traen a Cunduacán, lo que da pie también a otra controversia. Hay también un mito acerca de que Juan de Grijalva trajo una cruz, regaló a Cunduacán una cruz, según en 1670 y tantos, no recuerdo bien la fecha, pero resulta que don Juan de Grijalva murió en 1527 en la conquista de Honduras. Entonces no pudo traer la cruz. Más de 150 años después, ¿no? Es más creíble la versión de don Manuel Gil Sáenz respecto por cierto, dice que hay una bula papal que menciona el hecho, y que esa bula debe estar en el ¿cómo se llama? En el arzobispado de la Ciudad de México. De ahí hay muchos mitos, muchas historias interesantes en las que como la de la campana, el túnel que supuestamente unos dicen que fue donde sacaron la campana de oro, los Camulas, Chiapas. Otros dicen que en la época de Garrido era un túnel que iba de la iglesia a casa de Dobernam, de los Pérez, para rescatar las reliquias, para poder sacar las reliquias que supuestamente iban a decomisar y a destruir. Ahí el arquitecto es el que no puede informar en eso. Bueno, algo muy importante, que de hecho lo que comentó del milagro de la Virgen, digamos que he escuchado ciertas como que versiones, por decir, la parte del limón, otra parte de la cruz, otra del naranja. Que literalmente yo conozco de la parte del naranja, de la Virgen, que es yo creo que el más conocido de todo el pueblo. Sí. Pero muy fuera digamos, de la idea del milagro, porque al pasar las generaciones uno va contando, digamos, la historia y va cambiando ciertos puntos, ciertos detalles. Pero el punto principal ahí es el milagro que se generó tal cual, y la referencia en el valor, digamos, de la identidad de la misma iglesia. ¿A qué me refiero? Que la misma iglesia, por su valor religioso, muy fuera del contexto de Tomás Garrido, que hubo ahí una gran seguimiento hacia la religión católica, que por sí la iglesia católica era la predominante. A partir de cuando con el tiempo de Garrido, con muchos quemas de santos, muchas pérdidas de iglesias, mucha destrucción en esta cuestión,
la iglesia todavía prevaleció, y a pesar de todo ese tiempo, de todo el milagro que ha sucedido, digo, lo que escuché hoy también de lo del petróleo, bueno, ojalá también fuera cierto, pero ahí sí sería, digamos, lamentablemente, como para poder indagar sobre más historia de la misma iglesia, tiene literalmente que destruirla para saber. Para saber, pero ahorita no queremos destruirla, queremos restaurarla mejor. Pero todas esas versiones del petróleo, que ya se lo tengo entendido y hemos investigado, no es tanto de petróleo, sino son más que nada áreas donde están los nichos, donde están personas fallecidas. No tanto de petróleo, pero pues, puede darse la ocasión, uno no se sabe. Sí, pero, más que nada. como lo comentaba al principio, la iglesia, como ha tenido tanta intervención, tanta restauración, tiene tantas capas de niveles, es complicado ya a estas alturas decir, ¿saben qué? Aquí en este espacio hay otros 2 gobernadores más, o aquí más adelante hay un yacimiento de petróleo. Es complicado porque, pues, con el paso del tiempo y modificaciones, se va, digamos, descubriendo. Hasta ahorita donde tenemos esos contextos, pues son muy limitados, lamentablemente. Si por no fuera para destruir todo y volverlo a construir, ojalá fuera. Se pudiera destruir tantas cosas, a lo mejor hasta las cruces, o algunas otras alhajas, o algunas campanas, o algún otro elemento importante. Pero el tema, por ejemplo, de cómo llegó la Virgen, eso es igual punto importante para la iglesia, el milagro de la Virgen, que de hecho son 2 celebraciones diferentes. Eso iba yo a preguntar, que hay 2 fechas. Sí, una es cuestión del milagro de la Virgen, y otra es referencia a la Virgen de la Natividad de María, como patrona de Cundacán. Que es lo que comentaba el licenciado Eberto. El maestro me contó en una ocasión toda esa historia, si puede compartirlo. Mira, siendo la iglesia católica de Cundacán el ícono, yo creo, más importante del municipio, obvio que a su alrededor existen muchas versiones que rayarán quizás en el mito, tal vez, ¿no? Yo, la historia que contaba aquí don Mario, yo la había escuchado ya, de que en una sequía terrible que hubo, sacaron a procesión a la Virgen. Por eso la tradición de sacarla el 8 de septiembre, que cumple años. Por eso en el ratito vamos a ver cuántos años cumple de haber nacido la Virgen. Y que sí, la pasearon por los campos de cultivo, y que un naranjo, yo sabía que un naranjo hizo reverencia 3 veces. Algunos escritores dicen, no, que lo que pasa es que hubo un temblor. Pues temblor o no, pero fue el milagro, porque precisamente cuando pasaba, ¿no? Y que del arbolito ese, que sí supe que se lo llevaron al Vaticano, y se hicieron las 3 cruces de que hablaban también, y que una estaba en Cundacán y que desapareció. Eso iba a preguntar, ¿una de ellas sí quedó aquí, sí, o sí no quedó llegó? En Cundacán, por ahí hay algunas fotos, algunos autores, o don Rosendo Trasera, me parece que leí un libro de él una vez, y ahí él parece que tenía una foto de esa cruz. Y la cruz de la que habla Mario, que trajo Juan de Grijalva, esa es otra cruz. Esa es una cruz totalmente de plata, como de 1.20 de alto, según los escritores, y estaba hecho de pura filigrana, que dicen que cuentan, puede ser también historia o mito, repito, alrededor de la iglesia católica es el mito, es el ícono más importante, se crean muchos mitos, de que venía Juan de Grijalva en el río ese Cundacán, que era un río ahorita es la calle Corregidora, era un río que tenía más de 200 metros de ancho, ¿no? Ahí entraba el barco Capitán Beuló, recuerdo, un tío mío ahí trabajaba, y estaba ahí por el Panteón, al cruce, y ya corríamos por la iglesia, que ahí estaba el muelle para pasar al Rancho del Carmelo. Y entonces dicen que ahí venía don Juan de Grijalva, y que oyó fiesta, música ahí, y preguntó qué hacían ahí. Dice, es que están celebrando la Santa Cruz. Y él se bajó con una cruz y se la regaló a los pobladores, a los parroquianos de ahí en la celebración, para que la celebren. Y pues también de esa cruz yo vi alguna foto hecha de pura plata y de filigrana de puros, sí, de puro dibujito. Entonces esas cruces desaparecieron, las 2. Yo no sé, yo alguna vez vi una cruz que estaba entrando a la iglesia
al lado izquierdo, al lado izquierdo, madera. de madera, sí, esa sí yo la logré recuerdo ver. también. Yo no sé si esa era la del naranjo. La verdad No, que yo no creo, porque se veía mucho más desconozco. reciente. Desconozco, esa yo la vi desde chiquito, desde estaba Sí. chamaco, yo esa cruz ahí la vi, ya no la veo. Como tampoco veo las aladas de la Virgen, tampoco ya se perdieron. Entonces hay tantas cosas, como eso de la campana también, que dicen que es una campana de oro. Es así que no es cierto que sea de oro. A mí me mostraron una campana hace muchísimos años allá en donde está Chiapa de Corzo, está el Chicañón, allá como una especie de cueva. Eso yo estaba chamaco como en la preparatoria que fuimos a ver la presa de Malpaso. Y es una campana de mediana estatura y no la que nos mostraron, no sabrás si esa es, ¿no? Sí, esa es, y no es oro. La cintita, como digamos, de todo esto así, es lo que dice oro, y dice Santiago de Cimatán, Cunhuacán. Así decía lo mismo. Y eso yo ya ahora he ido y ya ni no está la iglesita esa, ni ahí, no hay nada. Aquí es donde la tienen. Dicen que la tienen arriba en la parroquia del centro, ahora no sé. Pero no es de oro, es que tenía una cintita de oro. Una faja de oro, una cintita de oro. Y de eso hay una leyenda muy bonita que también, como digo, les decía en otra ocasión, porque eso está muy bonito, el pleito del Coleto con el cunduacano. Se pelearon, que se hundió Cunduacán en un culebra, hermano. Ese es otro rollo. Esa es otra. Gracias. Esa es otra. Licenciado. Respaldando lo que están diciendo, don Alfonso Taracena, en su libro La verdadera Revolución Mexicana, el primer día de 1901, se lo dije a Cunduacán. Don Alfonso fue un cunduacano de los pies a la cabeza, no era tan alto, pero se puede decir de los pies un gran cunduacanense. Cunduacán, en el estado mexicano de Tabasco, es el poblado lleno de leyendas donde nací. El primer día de miles de páginas que escribió acerca de la Revolución Mexicana. Y él hace un recorrido de su vida, de cómo desfilaban las romerías. Y romerían eran grupos de personas que salían hacia determinado lugar. Había un santo allá en la ranchería Marín. Marín era un conquistador. Y hacia allá iban 8 kilómetros de aquí en línea recta. Entonces, don Alfonso respalda todos esos recuerdos porque tenía muy buena memoria, y lo otro que los recreaba mucho. Yo platiqué con él, ahorita no está, ahorita platicó con él varias veces, era un cunduacanense extraordinario, que lástima que no lo hemos traído a Cunduacán. Dicen que en la infancia de Cunduacán existía una gran cruz clavada en el cementerio de la iglesia. En la iglesia había un cementerio. Lo que comentaba el arquitecto. Y allí había una gran cruz que se debía a un naranjo, que allí estaba todo amortiguado. Y sucedió que pasando una procesión por aquellos lugares, vieron todos que el arbusto, al mismo tiempo que la cruz, se inclinaban en larga reverencia. La cruz que había en el cementerio. En el cementerio. La cruz que había en el cementerio con el naranjo, humillándose 1, 2 y 3 veces bajo el firmamento. La comitiva cayó de rodillas. Unos lloraban, otros se santiguaban, y todos sorprendidos ante el milagro, mientras que el eco del milagro se esparcía por todos los contornos y hasta llegar fuera de Cunduacán. Los fieles, deseosos de conservar un fragmento de ese evento, vieron en astillar la cruz, la convirtió en puro pedacito, hasta que para evitarlo, de su madera se hicieron 3 cruces pequeñas, una de las cuales se envió allá, a Roma, otra se ofreció al rey en Madrid, y la tercera quedó para venerarse en Cunduacán. Eso, toda estaba guarnecida de plata, y los creyentes la celebraban el día 3 de mayo. El día 3 de mayo. Eso por lo que hace a la cruz de que estamos hablando.
También se suele hablar, dice don Alfonso, de la maravillosa fundación del poblado después del hundimiento del antiguo Cundacán, que no quedaba aquí, no quedaba en este lugar, ¿sí? Que oyó relatar a un tío de él, que era el famosísimo don Francisco Quevedo, ese músico extraordinario, y describía a don Francisco la lucha entre dos hombres, uno de ellos un brujo que se transforma en gigantesca serpiente, yo decía el maestro, cuyo escondite subterráneo ocasionó el hundimiento del pueblo viejo, así le decían, pueblo viejo, Lo viejo. ¿sí? Esto, a raíz del desastre, los habitantes se dirigieron con la Cruz del Milagro al sitio donde hoy se alza Cundacán. Era un potrero, efectivamente, en medio de los bosques tropicales y entre los hoy barrios de Cucultipán y Santiago de Simatán. Aquí no existía Cundacán, existía pueblo viejo. Allá donde se dio la cruz que se le inclinó, al que se inclinó el naranjito que estaba medio enclenque, se le inclinó a la cruz del cementerio de la iglesia, no era parroquia. Entonces, como motivo de una de las fiestas del 3 de mayo, efectivamente se agarraron a trancazos, mucha mula, Cundacán. Fue normal que ganara el Cundacán. Los chamulas se fueron honrados y inclinados. Se reunieron sus brujos y allá decidieron transformar el chamula en una serpiente. Y aquí los brujos tampoco se iban a dejar. Y aquí decidieron transformar al Cundacano en un rayo. Cuando venía la serpiente en Pueblo Viejo, allá por Pumapa, ya la gente hablaba, los gritos hablaban de eso, allá por Pumapa, ¿sí? El rayo atacó a la serpiente. Al atacar a la serpiente no se resolvió nada, porque se hundió el pueblo. Y los habitantes que quedaron son los que ya llegaron para acá. Se ubicaron en medio de pueblos fuertes, el más fuerte de todos Simatán. Hoy santuario. Más guerrilleros y nuestro barrio Simatán. Cunduacanos se establecieron en medio. ¿Pero qué trajeron? Lo que hayan traído hizo que estos barrios se unieran. No se unieron porque nunca se unieron, nosotros nos vimos que no se unieron. No. Y algunas camorrizas ya no. Toda la vida. No pienso en qué tiempo, porque es otro tema. Para complementar un poquito eso que explica el licenciado, efectivamente yo he escuchado eso del rayo, del rayo, la serpiente que escarbó y que extinguió el pueblo, y que se vinieron huyendo y se asentaron en la mitad de los dos pueblitos que se odiaban a muerte. Santiago de Simatán y Cucultiopán, que se llamaba, se odiaban a muerte, y que la Virgen fue el motivo que unió, acabó con ese pleito. La Virgen, hay otro pues, digo, mito, no sé, pues yo lo que he escuchado a través de mis abuelitos y todo, que venía eso del borriquito y que se echó, y que la Virgen yo creo que se la habían ganado los de los Simatán porque eran más bravos, y que la Virgen apareció en la mitad otra vez allá en la noche, apareció allá, y que dijeron, bueno, la Virgen quiere estar aquí se le va a hacer su parroquia, y ahí le hicieron la parroquia, y eso fue el motivo de que uniera. Y ya se unieron los dos pueblos. Todavía, lo dice el licenciado, pues, cuando éramos nosotros un poco más chamacos que ahora, me acuerdo del último carnaval que se dio fue es otro tema que vamos una matazón, porque el pleito que había entre los dos todavía. Eso es hasta la fecha, maestro. Hasta a mí me tocó ver esos pleitos. Afortunadamente ya eso ya pasó, y ahorita ya uno como chamaco, muchacho, puede ir allá a Cucultiopa. Antes no podías ir, iba allá y estaban los gordillitos de aquel lado y te estaban los gordillitos. Y de esa zapata y hasta la cena. Y acá entonces, se agarraba la Virgen fue el motivo, de la unión de los pueblos, y ahí se acabó. Sí, ¿verdad? Abonándole lo que dice el licenciado. Yo lo que también comenté, todo eso del rayo, que era un coleto, dicen que era. Coleto es una zona indígena de allá de San Cristóbal, que se dedican a hacer valeros y dulces y todas esas cosas.
Entonces, ese fue el pleito que hubo. Y de ahí viene todo y luego hasta una historia de ahí que el que llega, pues lo viejo, ahí te pierdes, no sé qué, no tienes que estar con una ramita para venirse. No sé si eso han de ser también mito. Yo lo he escuchado todas esas leyendas. Esa sí no la sé.